A world-weary sheriff must enforce the hanging of a woman he believes is innocent. To save her, he must betray his badge, his town, and the very law he swore to uphold, turning them both into the most wanted fugitives in the territory. La horca era de pino blanco y crudo. Su novedad una pálida cicatriz contra el crepúsculo magullado de la plaza. Olía a savia y a irrevocabilidad. El sheriff Caleb Blackwood pasó una mano enguantada por el travesano con un tacto metódico y un rostro de piedra. Revisó la bisagra de la trampilla. Probando su liberación, examinó la gruesa cuerda de cánamo, enrolada como una serpiente dormida en la plataforma. Cada pieza de la máquina funcionaba a la perfección. Era su deber asegurarlo. El pueblo de Promise, polvoriento y azotado por el viento, contenía la respiración. Era un pueblo propiedad, en todo menos en el nombre, del magnate ganadero Alistair Preece, un hombre cuya influencia se extendía sobre el territorio como una sombra permanente, y mañana al amanecer Preece recibiría su justicia. El pueblo se reuniría una bandada de cuervos con sus mejores galas para ver morir a una mujer. El trabajo de Caleb no era cuestionar el veredicto. Su trabajo era activar la trampa. Sintió un dolor familiar y profundo en lo más profundo de sus huesos. Era el mismo dolor que lo había acompañado durante 6 años, desde que aprendió que la ley no era un escudo para los inocentes, sino una herramienta para los poderosos. Levantó la vista hacia la soga vacía que se mecía suavemente en la fría brisa nocturna y no vio el rostro de la condenada, sino los fantasmas de su esposa e hija, cuyo recuerdo era testimonio del fracaso absoluto de la ley. Con un profundo suspiro, se dio la vuelta y regresó a su despacho. El tintineo de las llaves de la cárcel en su cinturón era un sonido de profunda condenación. El aire en la celda era frío, con olor a piedra húmeda y desesperación. Annalise Moreau estaba sentada en el borde del estrecho catre, con la espalda recta. No lloraba, sus manos, aunque firmemente apretadas sobre el regazo, permanecían firmes. Un moretón oscuro le sombreaba uno de los pómulos y tenía el labio partido, pero sus ojos, cuando lo miró al entrar, eran claros e inquebrantables. Eran los ojos de alguien que ya no tenía nada que perder y por lo tanto se había vuelto inquebrantable. El juez de circuito revisó su caso, dijo Caleb con voz plana y oficial. Era la voz que usaba para mantener al mundo a distancia. No encontró motivos para una apelación. Claro que no, respondió Annalise con voz suave pero sin temblores. El juez Hemlock juega a las cartas con el señor Preece todos los martes. Caleb ignoró el comentario, aunque ambos sabían que era verdad. De otra manera, retracte su testimonio. Diga que se equivocó, que estaba confundido en la oscuridad. Preece se encargará de que se reduzca la acusación. Cumplirá condena, pero vivirá. No ofrecía esperanza, ofrecía una transacción. Una mentira a cambio de unos años más de vida. Ella lo miró con un destello de algo, no lástima sino una triste y cansada comprensión, en su mirada. ¿Y cuánto valdría esa vida, sheriff? Una vida comprada llamando mentira a la verdad. Una vida dedicada a mirar por encima del hombro, esperando a que el señor Preece decida que mi silencio ya no me conviene. Negó con la cabeza lentamente. Vi lo que vi. Lo vi dispararle a su compañero por la espalda por una disputa sobre los derechos del agua. No profanaré la memoria de ese hombre, ni mi propia alma, diciendo lo contrario. Su integridad era una fuerza física en la pequeña celda. Se oponía a la fría piedra, a la inevitabilidad de la horca, a la gruesa y cínica armadura que Caleb había construido alrededor de su corazón. Había visto a forajidos empedernidos llorar y suplicar por sus vidas. Había visto a asesinos intentar negociar con Dios y el diablo. Nunca había visto esta dignidad silenciosa e inquebrantable ante una muerte segura. «Eres un tonto», dijo, con las palabras saboreando a grava en la boca. «No, sheriff», lo corrigió ella con suavidad. «Soy simplemente una mujer que ha decidido que algunas cosas no se venden». Una hora después, la tecla del telégrafo empezó a vibrar. Sus agudos clics metálicos deletreaban la última palabra del gobernador territorial. Caleb transcribió el mensaje, con la mano firme y el rostro impasible. Se deniega la petición de clemencia para el prisionero Moreau. La sentencia se ejecutará según lo previsto. Se hará justicia. Justicia. La palabra era una burla. Caleb arrugó el telegrama en el puño. Estaba solo en su oficina. El pueblo dormía.
Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj de pared y el frenético latido de su propio corazón. Contempló la orden judicial sobre su escritorio. El nombre de Annalise escrito con tinta fría y oficial. Era una sentencia de muerte, sancionada por la ley que había jurado defender. La oficina se desdibujó. Ya no estaba en Promise, estaba de pie en el porche de su antiguo rancho. Con otro telegrama en la mano, le informaba que los hombres que habían asesinado a Susara y a la pequeña Emmy, los hombres que había perseguido y encadenado, habían sido liberados por un juez en una ciudad lejana. Recordó la sensación del mundo derrumbándose en su interior, de su fe en todo lo que siempre había creído convirtiéndose en cenizas en su boca. La ley no había salvado a su familia, los había traicionado. Y ahora le exigía que llevara a otro inocente al matadero. El reloj de la pared marcaba el tiempo, cada segundo era un martillazo en su alma. Faltaban 3 horas para el amanecer. Miró las pesadas llaves de hierro colgadas del gancho de la pared. Miró su plaza, que brillaba débilmente a la luz de la lámpara. La sentía más pesada que nunca. Durante 6 años había sido un buen soldado, había seguido las reglas, había cumplido con su deber por muy vacío que se sintiera. Pero el coraje silencioso de Annalise Moreau había reavivado un fuego que creía extinguido hacía tiempo. Con un movimiento repentino y decidido se puso de pie. Sacó la placa de su pecho y la dejó con cuidado sobre el escritorio. Luego tomó las llaves. El sonido de la llave girando en la cerradura de su celda era anormalmente fuerte en la prisión dormida. Annalise levantó la vista con la mirada interrogativa. «Recoge tus cosas», dijo Caleb con la voz baja y urgente. No había tiempo para explicaciones ni espacio para debates. «¿Qué estás haciendo?» «La ley en este pueblo es como un arma cargada en la mano de un hombre rico», dijo, abriendo la puerta con barrotes. «No seré yo quien apriete el gatillo por él». La agarró del brazo con firmeza pero sin aspereza. «Nos largamos de aquí». La condujo a través de la silenciosa oficina hasta la calle. La horca esperaba, un esqueleto paciente a la luz de la luna. La llevó al establo, ensilló 2 caballos, con movimientos rápidos y seguros en la oscuridad. «Cabalga hacia el norte», le ordenó, entregándole las riendas. «Sigue el arroyo hasta llegar a las altas mesetas. Desde allí estarás sola, no te detengas, por nada». Su plan era simple. Ella escaparía y él afrontaría las consecuencias, un trato justo. Pero cuando ella estaba a punto de montar, se detuvo. Sacó el revólver de la funda, respiró hondo y disparó un solo tiro al techo de madera del establo. La explosión fue ensordecedora. Agarró una pesada silla de madera y la estrelló contra la pared. «Vete, ahora, Siseo». La subió de un empujón al caballo. Le dio una fuerte palmada en el flanco y la observó desaparecer en la oscuridad del amanecer. Se quedó un momento en el repentino y resonante silencio, con el penetrante olor a pólvora en el aire. Entonces alzó la voz en un convincente rugido de alarma. «¡Prisionero escapando! ¡Cierren la ciudad!». Lo había logrado. Había cometido su crimen de piedad. Estaba solo en el caos que había creado. Un agente de la ley que acababa de declarar la guerra a la propia ley. Caleb no la siguió. Su papel en aquel teatro desesperado había terminado. Se quedó de pie en el repentino y resonante silencio del establo. El olor a pólvora quemada era una aguda acusación en el aire frío. Había hecho lo impensable. Había roto su juramento, traicionado su cargo y destrozado los últimos y frágiles vestigios de su vida en Promise. Una satisfacción sombría y hueca se asentó en su pecho. No había logrado salvar a su familia de un sistema destrozado, pero al menos no había permitido que ese mismo sistema devorara otra alma inocente. Estaba preparado para afrontar las consecuencias. Esperaba que su ambicioso ayudante, Marcus, fuera el primero en cruzar la puerta con la pistola desenfundada, su rostro convertido en una máscara de traición y oportunidad. Caleb enfundó su revólver y esperó el final. Pero el final no llegó como esperaba. Salió del establo hacia la tenue y etérea luz que precede al amanecer. El pueblo comenzaba a despertar, conmovido por el disparo y sus gritos. Los faroles se encendieron en las ventanas. Voces masculinas gritaban en la oscuridad. Miró hacia el norte, la dirección que la había enviado, esperando que hubiera ganado suficiente terreno, y entonces la vio. No era una sombra lejana en el horizonte.
Estaba en la primera loma baja que dominaba el pueblo una silueta a caballo contra el cielo plateado. Estaba esperando. A él, un miedo gélido, mezclado con una desconcertante sensación de furia, lo invadió. Había sido en vano su sacrificio. Ensilo su propio caballo, un poderoso ruano que conocía sus estados de ánimo mejor que cualquier humano, y cabalgo hacia él, con el sonido de la creciente alarma del pueblo a sus espaldas. La alcanzó cuando los primeros rayos de sol se asomaban sobre las montañas lejanas, pintando el cielo de pinceladas rosas y doradas. ¿Qué demonios estás haciendo?, grunó con la voz apagada como un trueno. Te dije que cabalgaras, te di una oportunidad. Annalise lo miró desde su silla, con expresión serena y una lógica frustrantemente clara en sus ojos. ¿Y qué oportunidad tenías, sheriff? Convertirte en un héroe durante 5 minutos antes de que Alistair Priest te arrojara a los lobos. Preguntó con voz firme. Habrían sabido que me dejaste ir. Tu lucha fue demasiado limpia, tu puntería demasiado mala. Habrían necesitado a alguien a quien culpar, y tú, el agente de la ley caído en desgracia, habrías sido el chivo expiatorio perfecto. Habrías ocupado mi lugar en esa horca. No tenía respuesta para eso, porque sabía que ella tenía razón. No compraré mi vida con la tuya. Continuó suavizando ligeramente la voz. Eso no es libertad, es solo otra deuda. Antes de que pudiera discutir más, lo oyeron. El aullido de los perros y el estruendo de una docena de caballos que salían del pueblo al galope. La cuadrilla de Caleb, ya podía verlos, una oscura ola de jinetes extendiéndose por las llanuras. Reconoció al jinete líder de inmediato. Era su lugarteniente. Marcus, cabalgando con furia arrogante, y a su lado, en un magnífico semental negro, estaba el mismísimo Alistair Priest, supervisando la casa. «Tendrán una recompensa por nosotros para el mediodía», dijo Caleb con voz sombría mientras observaba la escena. La realidad de su elección ya no era un sacrificio abstracto. Era una partida de caza con su nombre en los labios. «Entonces será mejor que no estemos aquí cuando lleguen», dijo Annalise. Giró su caballo, no hacia el norte, hacia las llanuras abiertas, sino hacia el oeste, hacia las escarpadas e implacables tierras baldías. «Supongo que tienes un plan más allá de que te maten». La miró. Su mirada firme, su mandíbula tensa y una sensación que no había experimentado en años brilló en su interior un leve atisbo de compañerismo. Ya no era solo su salvador, era su compañero de fugitivos. «Sí», dijo, con una sonrisa lenta y sombría dibujada en sus labios por primera vez en su memoria. «Síganme y cabalguen como si el infierno los persiguiera, porque así es». Cabalgaron durante horas, empujando a sus caballos por un paisaje de tierra agrietada y piedra tallada por el viento. Caleb estaba en su salsa ahora, el cansado sheriff reemplazado por el astuto rastreador que había sido. Utilizó todos los trucos que conocía. Los guió por largos tramos de roca expuesta donde sus cascos no dejarían huellas. Desmontó y los obligó a caminar con sus caballos por un arroyo poco profundo y salobre durante 1 milla, borrando su rastro de los sabuesos. Usó su conocimiento del terreno para navegar por arroyos y senderos ocultos de casa que la cuadrilla pasaría sin dar tregua. Annalise no era una dama consentida. Cabalgaba sin quejarse. Su cuerpo inclinado al ritmo de su caballo, sus ojos constantemente escudriñando el horizonte. Ella fue la primera en avistar la nube de polvo que formaba la cuadrilla tras ellos, lo que les dio minutos preciosos para ponerse a cubierto. Señaló un manantial oculto que brotaba de una pared rocosa, una fuente de agua que él desconocía. Era resiliente, ingeniosa y completamente valiente. Su respeto inicial, aunque a regañadientes, por ella se transformó en algo más parecido al asombro. Al caer la tarde, habían logrado desalojar a la primera oleada de la cuadrilla. Encontraron refugio en una cueva poco profunda excavada en la ladera de una meseta, con la entrada protegida por una espesa vegetación de enebros nudosos. El espacio era pequeño, pero les servía de refugio. Estaban exhaustos, con los músculos aullando, la garganta enrojecida por el polvo. Caleb se deslizó del caballo con el cuerpo dolorido. Se giró para ayudar a Annalise, pero ella ya estaba en el suelo, desencillando su propio caballo con una eficiencia que denotaba una vida de trabajo duro. «Montas bien», dijo, una confesión inesperada. «Crecí en una granja antes de que mi padre la perdiera», respondió ella.
sin mirarlo mientras revisaba las patas de su caballo en busca de heridas. Mi padre decía que nací con más sentido común que sentido común. La observó un instante a esta mujer llena de contradicciones, una cantante de salón con manos de granchera, una asesina convicta con la mirada más clara que jamás había visto. Había quebrantado la ley por ella, había desperdiciado su vida, y, al mirarla ahora, de pie frente al vasto y hostil desierto, no sintió ni una pizca de arrepentimiento. Solo sintió la aterradora y emocionante certeza de que su vida, de hecho, acababa de comenzar. La casa había comenzado, y por primera vez, Caleb Blackwood tenía algo por lo que huir, no solo de lo que huir. La cabana del trampero era poco más que un montón de troncos podridos apoyados contra una pared rocosa, pero para ellos era una fortaleza. El techo era un remiendo de césped y madera en descomposición, pero era una cubierta. El suelo era de tierra compactada, pero era tierra firme. Al caer la noche, trayendo consigo un silencio profundo y gélido que parecía engullir el paisaje, Caleb encendió una pequeña hoguera sin humo en la destartalada chimenea de piedra. Las diminutas llamas eran un frágil desafío a la inmensa oscuridad del desierto. Ambos estaban magulados y maltrechos por la huida. Caleb tenía un largo y superficial corte en el brazo causado por una rama espinosa, y Annalise tenía las manos en carne viva de tanto sujetar las riendas. A la luz vacilante del fuego, sin decir palabra, tomó una tira de tela de su propia enagua, la empapó con agua de la cantimplora y comenzó a limpiarle la herida. Su toque era suave pero firme, sus movimientos precisos. Se sentó rígido, desacostumbrado a que lo cuidaran. El simple e íntimo acto creaba una tensión en el pequeño espacio, más densa que el humo. «Nunca me lo contaste», dijo con voz grave mientras ella trabajaba. «¿Cómo era ser cantante?» Annalise hizo una pausa, con los dedos inmóviles en su brazo. Miró el fuego con la mirada distante. «No era lo que dicen», dijo en voz baja. No se trataba de estar caído. Se trataba de ser escuchado. En ese pequeño escenario, bajo las luces, mi voz era lo único en el mundo que era realmente mío. Nadie podía arrebatársela, poseerla o ignorarla. Ella lo miró con ojos claros. Eso es lo que más odian los hombres como Alistair Preece. Una mujer que se apropia de algo de sí misma. Los pone nerviosos, así que le ponen un nombre sucio para quitarle poder. Asintió lentamente, comprendiendo. Sabía todo sobre convertir aquello que más valoras en una fuente de vergüenza. «¿Y mi historia?», preguntó ella bajando la voz. «¿Alguna vez escuchaste la que contaron sobre ti?» La pregunta flotaba entre ellos. Nunca se la había contado a nadie. Pero al mirarla, a esta mujer que se había enfrentado a la horca por decir la verdad, sintió que la vieja cerradura de su corazón empezaba a oxidarse. «No eran forajidos», empezó con la voz ronca por la inactividad. «Los hombres que detuvieron la diligencia solo tenían hambre, niños, en realidad. Pero estaban asustados, y los niños asustados con armas son los animales más peligrosos del mundo. Miro más allá del fuego, a un recuerdo que nunca se desvanecía. Mi esposa, Sarah, intentó calmarlos. Les ofreció nuestra comida, nuestro dinero, siempre fue la más amable. Se le hizo un nudo en la garganta. Le dispararon por ello, por su amabilidad. Tragó saliva con dificultad. Y mi hija, Emily, tenía 6 años. Gritó. Se quedó en silencio. Annalise no insistió. Ella simplemente esperó, con la mano aún apoyada en su brazo. La cuadrilla los atrapó. Continuó Caleb con voz apagada y hueca. Los identifiqué yo mismo. Era un caso claro y evidente. Pero el juez estaba a 100 millas de distancia y era amigo de un ferroviario que quería que se despejara el territorio discretamente. Los chicos fueron liberados. Falta de pruebas, decía el informe. Finalmente la miró con ojos sombríos. Ese fue el día en que aprendí que la ley es solo una historia que se cuentan los hombres poderosos. He elevado la placa desde entonces, pero no he creído en ella ni un solo día. En ese momento, comprendió la verdadera naturaleza de su crimen de piedad. No solo la había salvado de la horca, la había salvado de su propio pasado. Terminó de vendarle el brazo, sus dedos se detuvieron un momento. «Gracias por decírmelo, Caleb», susurró pronunciando su nombre por primera vez. Su recién encontrada paz se vio truncada al amanecer. Caleb, siempre fiel a la ley, estaba explorando la cresta sobre la cabana cuando vio la señal. Una piedra solitaria, colocada con maestría y girada de lado. Era un marcador de sendero,
de esos que usaría un rastreador profesional. Escudriñó el horizonte y los vio, a lo lejos, pero acercándose rápidamente. La cuadrilla había vuelto a su rastro, guiados por un experto. «Tenemos que movernos, ahora», dijo deslizándose por la ladera de pedregal hacia la cabana. No había tiempo para una planificación cuidadosa. Su huida se convirtió en una carrera desesperada y frenética por el terreno más traicionero que Caleb pudo encontrar. Los condujo hacia el río Blanco, una corriente de agua agitada y violenta conocida por sus crecidas repentinas y corrientes mortales. Era su única oportunidad. Llegaron a la orilla al anochecer. El rugido de los rápidos fue un golpe físico. El agua estaba alta, crecida por el deshielo de las montañas y peligrosamente rápida. «Cruzamos ahora», ordenó Caleb por encima del estruendo. «De noche, no podrán rastrearnos al otro lado». El cruce fue una pesadilla. Los caballos entraron en pánico en el agua agitada, con los ojos abiertos de terror. La corriente los azotaba, amenazando con arrastrarlos. Caleb cabalgaba delante, su cuerpo como un baluarte contra los peores rápidos, gritando instrucciones a Annalise, el laceafero con el rostro pálido pero firme, guiando a su caballo con una fuerza que él no habría creído posible. Guy se estrelló contra su caballo y, por un instante aterrador, casi la derribó, pero se enderezó, con la mandíbula apretada y una determinación férrea. Llegaron al otro lado, desplomándose en la orilla, empapados, congelados y completamente agotados, pero vivos. Habían escapado, pero la situación los dejó a ambos conmocionados. 2 días después, exhaustos y con pocas provisiones, vieron la delgada columna de humo saliendo de una chimenea. Una granja aislada, enclavada en un pequeño valle. La esperanza y la cautela luchaban en el pecho de Caleb. A medida que se acercaban, sus esperanzas se convirtieron en temor. Oyeron el grito furioso de un hombre, luego el sonido de madera astilada, seguido del grito de una mujer. Caleb los arrastró tras un afloramiento rocoso. Abajo, 3 hombres de aspecto rudo aterrorizaban a una familia de colonos, intentando robarles los caballos y las provisiones. «Tenemos que seguir cabalgando», gritó la mente de Caleb. «No es tu lucha, no es tu jurisdicción, ya no eres la ley. Intervenir sería una locura, un disparo sería como una baliza, anunciando su ubicación a cualquiera en un radio de 8 kilómetros». Se giró hacia Annalise, dispuesto a decirle que tenían que irse. Pero vio la mirada en sus ojos. Era la misma mirada de férrea integridad que había tenido en la celda. «No podemos», dijo en voz baja, como si leyera sus pensamientos. «No podemos ver esto y convertirnos en el tipo de personas que simplemente se van. ¿De qué servía todo esto?» Miró la finca, el terror en los rostros de la familia, y vio su propio pasado mirándolo fijamente. Vio una familia indefensa. Vio que la ley estaba demasiado lejos para importarle. En ese instante tomó una decisión. Era el punto de no retorno. Ya no era solo un hombre que huía de una ley quebrantada, era un hombre que llevaría la justicia consigo, con placa o sin ella. «Quédate aquí», le ordenó. «Cuando oigan mi disparo, hagan ruido por el lado este, atraigan a uno de ellos». Se deslizó del caballo, revólver en mano, y se convirtió en un fantasma, desapareciendo entre los árboles mientras rodeaba la granja. Annalise lo vio marcharse con el corazón latiendo con fuerza. El mundo los había tildado de forajidos, pero ella nunca había visto un agente de la ley mejor. El tiroteo en la granja fue rápido y brutal. Caleb se movía con una eficacia letal que era aterradora de contemplar, con la memoria muscular de 100 antiguas escaramuzas imponiéndose. Ya no era el cansado sheriff del pueblo, era un depredador con movimientos precisos y puntería precisa. Annalise, con el corazón latiéndole con fuerza, cumplió su parte. Cuando uno de los bandidos intentó rodear el granero para flanquear a Caleb, emitió una nota aguda, penetrante y clara, un truco de cantante para llamar la atención. El bandido, sobresaltado, miró hacia el sonido durante una fracción de segundo. Fue todo el tiempo que Caleb necesitó. Al terminar, 3 cuerpos yacían inmóviles en el polvo. La familia de la granja, un hombre y una mujer con 2 niños pequeños, los miraba con ojos abiertos y aterrorizados, sin saber si se habían salvado o si simplemente habían pasado de un peligro a otro. «No pueden quedarse aquí», le dijo Caleb al granjero con voz sombría, mientras recargaba su revólver.
Los hombres que nos persiguen estarán aquí por la mañana. Empaca lo que puedas y cabalga hacia el este. No te detengas hasta llegar a Fort Bridger. No espero las gracias. Agarro a Annalise del brazo y montaron a caballo, perdiéndose en la espesura justo cuando el amanecer empezaba a empañar el cielo oriental. Cabalgaron con ahínco durante horas, distanciándose al máximo del sonido de los disparos. La cruda realidad de su situación los asaltó a medida que el sol ascendía, cayendo a plomo sobre el implacable paisaje. Ya no se escondían. Su ubicación era conocida. Su acto de justicia había sido una confesión firmada, escrita con pólvora y sangre. No podemos seguir dando vueltas, dijo Caleb finalmente, con la voz ronca por el cansancio, mientras se detenían para dejar que los caballos bebieran de un arroyo fangoso. Conocen el territorio en el que nos encontramos. Cerrarán la red, tarde o temprano, nos encontrarán. La miró con sus ojos grises y sombríos. ¿Hay algún lugar para ti, Annalise? ¿Algún lugar a donde escapar? Dudo, mirándose las manos. Durante toda su vida, no había habido ningún lugar. Había pasado de una situación temporal a otra, un fantasma rondando los límites de la vida de los demás. Pero había un último hilo deshilachado del que nunca se había atrevido a tirar por miedo a que se rompiera. Mi madre tenía una hermana, dijo con la voz apenas un susurro. Mi tía Inés se casó con un comerciante mexicano hace años antes de que yo naciera. Viven en un pequeño pueblo de Sonora, al otro lado de la frontera, un lugar llamado Altar. Sostuvo su mirada. No la he visto desde que era niña. Ni siquiera sé si me recordaría. Siempre me pareció otro mundo, una distancia imposible. Caleb la miró fijamente, con una nueva y feroz luz encendiéndose en sus ojos. Un destino, una meta. Ya no era solo una huida de la muerte, sino una carrera hacia la más remota posibilidad de una vida. México era una tierra de mitos y leyendas, un lugar donde las leyes estadounidenses y los carteles de recompensa de Alistair Price carecían de importancia. Era un lugar donde dos fugitivos podían desaparecer para siempre. Entonces allí es donde vamos, dijo, con la voz impregnada de una certeza que había estado ausente durante días. Son 300 kilómetros del peor desierto y roca que este territorio ofrece y nos perseguirán a cada paso, pero vamos. Su viaje cambió. Ya no era una evasión sinuosa, se convirtió en una línea recta y desesperada hacia el sur. Y Caleb sabía que solo había una manera de llegar allí sin perecer en la extensión árida de las grandes salinas. Tenían que atravesar el Cañón del Diablo. Era un lugar con un nombre muy acertado, un abismo largo y estrecho talado en las montañas, con paredes que se alzaban 300 metros a cada lado. Era un cuello de botella natural, el lugar perfecto para una emboscada. Caleb sabía que Price y su ayudante Marcus también lo sabrían. A medida que cabalgaban hacia el sur, el paisaje se volvía más opresivo. Las llanuras abiertas dieron paso a colinas escarpadas y luego a imponentes muros de roca roja que parecían robarles el aire de los pulmones. Estaban exhaustos, sus provisiones menguaban, los caballos empezaban a flaquear. La sensación de estar siendo canalizados hacia una trampa era un peso físico. ¿Estarán allí?, dijo Annalise con voz monótona. No era una pregunta. Sí, respondió Caleb observando los acantilados que se alzaban sobre ellos. Nos estarán esperando en las cornisas altas. Detuvo su caballo en la entrada del cañón. Por eso no vamos a entrar. Desmontó y comenzó a trazar un plan, dibujando líneas con el dedo en la arena. Ya no era un agente de la ley, pero seguía siendo un estratega brillante. Sabía cómo pensaría su propia cuadrilla, cómo prepararían la trampa, y él iba a usarlo contra ellos. Entraron al cañón a pie, guiando a sus caballos por las profundas sombras. Reinaba un silencio inquietante. El único sonido era el crujido de sus botas sobre la grava. Caleb se movía con el silencio de un fantasma, revólver en mano, escudriñando cada roca y saliente con la mirada. Levantó una mano deteniéndolos. Señaló. En lo alto, brillando al sol, se oía el cañón de un rifle. La batalla por el Cañón Diablo no comenzó con un estallido, sino con un susurro. Caleb hizo que Annalise llevara a los caballos a lo más profundo de un barranco lateral. Luego, usando su conocimiento de las inestables formaciones rocosas, ascendió por una cresta paralela. Encontró lo que buscaba, un enorme pilar de roca en precario equilibrio justo encima del sendero principal,
donde la mayor parte de la cuadrilla lo estaría esperando. Dedicó una valiosa media hora trabajando con su cuchillo y una piedra plana, desbastándole la base. Cuando emitió un silbido bajo, Annalise, desde su posición oculta, emitió una única nota clara y potente. Su voz de cantante, amplificada por las paredes del cañón, creó un eco perfecto y resonante que parecía provenir del lado opuesto del paso. El fusilero en la cornisa, sobresaltado, se giró hacia el sonido. En ese momento de distracción, Caleb apoyó todo su peso contra el pilar de roca. Se tambaleó un instante, luego cayó con un rugido estruendoso, estrellándose contra el sendero en una avalancha de piedras y polvo. El camino estaba completamente bloqueado. Había partido en dos a sus perseguidores. Al instante se oyeron disparos, las balas silbando y rebotando en las paredes del cañón, un sonido ensordecedor. Desde sus posiciones protegidas, Caleb y Annalise eran ahora los cazadores. Él era un tirador magistral, sus balas daban en el blanco con una precisión letal. Pero fue Annalise quien se convirtió en su arma secreta. Su aguda mirada detectó a un francotirador escondido en una grieta que Caleb había pasado por alto. Su voz clara, indicando direcciones, resonó extrañamente por el cañón, imposibilitando a sus enemigos localizar su ubicación exacta. Lucharon durante lo que pareció una eternidad, una batalla desesperada y brillante contra todo pronóstico. Estaban heridos, exhaustos, pero estaban ganando. Habían superado lo peor de la emboscada. Al caer el último de los pistoleros de Pryce, un tenso silencio se apoderó del cañón, pero sabían que no había terminado. El resto de la cuadrilla, liderada por Marcus, estaba ahora al otro lado del derrumbe y se acercaban. El silencio tras el derrumbe de rocas era profundo, roto solo por el susurro del viento a través del cañón y el áspero y entrecortado sonido de su propia respiración. Habían ganado la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Caleb sabía que su lugarteniente, Marcus y el resto de la cuadrilla estaban atrapados al otro lado, bloqueando la salida sur del cañón, el único camino a México. Estaban acorralados. Annalise, con el rostro manchado de pólvora y mugre, lo miró. ¿Y ahora qué? Ya no había más huida ni más trucos, solo quedaba el final del camino. Ahora, dijo Caleb en voz baja y cansada, veremos qué clase de hombre entrene. Hizo lo último que nadie esperaría. Descargó su revólver, dejando solo una bala en la recámara. Un gesto de firmeza. Se puso de pie y salió de detrás de la barricada de rocas hacia el campo abierto, con las manos ligeramente levantadas para mostrar que estaban vacías. Era una figura solitaria y austera en el vasto y silencioso cañón. Annalise observaba desde su escondite, con el corazón en un puño. Pasó un minuto, pero entonces Marcus apareció al otro extremo del desprendimiento de rocas, con su propia pistola desenfundada y sus hombres desplegándose tras él. «Se acabó, Caleb», gritó Marcus, y su voz resonó en las paredes de piedra. «Entregala. No hay dónde escapar». Caleb no le gritó. Esperó a que Marcus trepara por las rocas para situarse a 30 metros de distancia. «Me tienes acorralado, Marcus», dijo Caleb con voz tranquila y sonora en el aire quieto. «La recompensa es tan buena como la tuya». «Entonces tira el arma y hazte a un lado», ordenó el ayudante envalentonado. «Podría», dijo Caleb, «pero quería preguntarte algo primero». Miró a su antiguo ayudante a los ojos, despojándose de toda pretensión y rango. «¿Qué se siente con la placa, Marcus, cuando está en el bolsillo de un hombre como Alistair Pryce? ¿Pesa o es barata?» Marcus se estremeció. «Estoy cumpliendo la ley, Caleb, algo que pareces haber olvidado». «¿La ley?» Caleb soltó una breve y áspera carcajada. «Estoy analizando la ley. Es un grupo de hombres armados, pagados por un asesino, enviados a matar a una mujer inocente. Esa es la ley de Pryce. ¿Es la tuya?» Dio un paso lento hacia adelante. «Te entrené. Te enseñé a leer un rastro, a enfrentarte a un hombre. ¿Alguna vez te enseñé a vender tu alma por una estrella de hojalata y la moneda de un rico?» Se detuvo la distancia entre ellos cargada con años de historia compartida. «Puedes matarnos a ambos. Puedes volver a Promise como un héroe, cobrar tu dinero manchado de sangre y tomar mi cargo. Pero tendrás que mirarte al espejo cada mañana por el resto de tu vida y verás al hombre que disparó por la espalda a un hombre desarmado para proteger a un mentiroso». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. ¿Es ese el tipo de agente de la ley que quieres ser? El arma de Marcus vaciló. Sus hombres se removieron incómodos tras él,
Miro del rostro inflexible de Caleb a Annalise, que había salido de detrás de las rocas para estar junto a Caleb con la barbilla en alto. No vio a una asesina, sino a una mujer de un coraje feroz y silencioso. Vio a su antiguo mentor, un hombre al que una vez había venerado, dispuesto a morir por un principio. Vio la podredumbre en el corazón del pueblo que se suponía debía proteger. Con una maldición, Marcus bajó la pistola. Fuera de aquí, gruñó, sin mirar a sus hombres. Crucen la frontera y no regresen jamás. Si Pris pregunta, le diré que eran fantasmas, que se desvanecieron entre las rocas. Se dio la vuelta, ahora váyanse, antes de que cambie de opinión. Caleb asintió solemnemente. Él y Annalise retrocedieron lentamente, recuperaron sus caballos y cabalgaron hacia el sur, pasando junto a la cuadrilla que ahora se negaba a mirarlos a los ojos. No miraron atrás. Su viaje a la frontera fue una mezcla de agotamiento y determinación sombría. Cruzaron la franja poco profunda y fangosa del Río Grande 2 días después bajo la tenue luz de una luna creciente. El agua estaba fresca, lavando el polvo y la sangre del territorio de las patas de sus caballos. Al ascender por la orilla sur hacia el suelo mexicano, un profundo y estremecedor alivio los recorrió a ambos. Ya no eran los perseguidos, eran libres. El peso de la ley la recompensa. El pasado, todo se disolvió en las oscuras aguas tras ellos. Meses después, el sol salió sobre el pequeño y polvoriento pueblo de adobe de altar, tiñendo el cielo del desierto de tonos rosa suave y naranja brillante. La vida allí era más tranquila, el aire más cálido, el idioma un suave murmullo de español en el mercado. Caleb ya no era el sheriff. Vestía pantalones sencillos de algodón y una camisa desgastada. Con el rostro curtido por el sol, la mirada atormentada en sus ojos reemplazada por una paz serena y vigilante. Había encontrado trabajo remendando cercas y domando caballos para un ranchero local. Su habilidad con los animales era un lenguaje universal. Annalise ya no era la mujer caída. Su tía Inés la había acogido y su pasado era suyo. Volvía a cantar. No en un salón lleno de humo para las miradas lascivas de hombres solitarios, sino por las noches en la plaza del pueblo, con su voz clara y fuerte cantando una antigua canción de cuna española, que hacían bailar a los niños y llorar a las ancianas. Se sentaron juntos en el sencillo porche de adobe de la pequeña casa que ahora compartían, contemplando el amanecer. No tenían nada más que el uno al otro, un puñado de pesos y el vasto horizonte abierto ante ellos. ¿Lo extrañas?, preguntó ella en voz baja, con la cabeza apoyada en su hombro. La placa, la autoridad. Él pensó un largo momento, observando la luz extenderse por el desierto. Extraño al hombre que creía ser, dijo con la voz ronca por la honestidad. El hombre que creía en la justicia. Pero no extraño la jaula que la ley le construyó. Se volvió hacia ella. Esto es más real. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Caleb dijo, con una pequeña sonrisa en los labios, «No tenemos nada». Él miró sus manos unidas, luego sus ojos, que reflejaban la esperanza ilimitada del cielo matutino. «No, Annalise», la corrigió con dulzura. «Lo tenemos todo». Se sentaron en un cómodo silencio, los fugitivos que habían escapado del mundo y encontrado, el uno en el otro, un santuario más real y duradero que cualquier ley o tierra jamás podría proporcionar. Su hogar no era un lugar en un mapa, sino la libertad que ahora compartían, contemplando el amanecer de su nueva vida. The story of Caleb and Annalise teaches us that true freedom isn't the absence of walls, but the courage to tear them down for someone else. If you believe in a justice that rides beyond the law, then subscribe to this channel for more powerful stories of the heart. Hit that bell so you never miss an adventure. Join us again, where true justice is not served by a badge, but seized by the brave. Oh,